Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo y precioso nombre, Padre. Te damos gracias por otro precioso sábado que nos has regalado, que nos estás regalando, Señor. Llegó la hora del culto, Padre. Nos toca hablar de cosas importantes, cosas que van a decidir el tiempo final. Ayúdanos a estar preparados, Padre, para saber elegir entre el bien y el mal. Ayúdanos a elegir el bien y a elegirte a ti, Señor, por encima de todo. Te pedimos que estés con todos nosotros y que no hable yo, sino tú, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos de nuevo todos. Vamos a seguir con la línea de cultos con referencia al camino que tenemos que recorrer entre la primavera y el otoño. Vamos a ver que es un camino que no hemos sido los únicos que hemos tenido que recorrerlo. Vamos a ver eso también. Vamos a proseguir con el tema que empecé el otro día, que era 3 en 1. Recordad que estuvimos hablando de Juan. A Juan le hicieron 3 preguntas. Recordemos que estamos en el ámbito siempre de esa, digamos, la última trompeta. Esa trompeta que suena en Rosh Hashanah. Recordad que es el primer día del 7º mes. El día que se anuncia algo importante. Hay un fuerte clamor, hay un grito, una revelación. Ese es lo que significaba ese sonido de trompeta. Es la fiesta de las trompetas. Aquí vemos resumido lo que esto significaba. El grito, revelación, que moviliza y guía al pueblo. Recordad que al sonido de la trompeta el pueblo se movía. Por lo tanto, si la trompeta era certera, el movimiento era certero. Si la trompeta decía salid, el pueblo salía. Si la trompeta decía parad, el pueblo paraba. Por lo tanto, tenemos que reconocer el sonido certero de la trompeta para saber qué tenemos que hacer. Que se extiende como el oleaje. Todo esto son significados que vimos derivados de la palabra truá y de lo que significa trompeta en el griego y en el hebreo. Que se extiende como el oleaje, por lo tanto, ya sabéis, una ola, ¿no? La ola no para hasta que no llega a un lugar que se atenúa o frena esa ola, ¿no? Por lo tanto, llega a todos los lugares. Que lo divide. Vimos que truá tenía una connotación diferente de otros sonidos de trompeta, y era que divide. O sea, que el sonido dividía, sellaba, decidía qué pueblo estaba bien, qué pueblo estaba mal. Lo sacude e inquieta. Vimos que también esto definía el zarandeo, con ansiedad y júbilo. Las dos cosas juntas, es imposible que pueda estar junto, ¿no? Esto de ansiedad y júbilo. Es una ansiedad por hacer el bien, es una ansiedad santificada. Por lo tanto, esa ansiedad es la que debemos buscar, la que debemos vivir. No la ansiedad por las cosas del mundo, sino la ansiedad por las cosas de Dios. Y eso da júbilo, porque estamos en el buen camino. Lo prepara para la batalla, pues Dios se acerca para recoger a su pueblo. Quedémonos con el concepto de batalla, porque vamos a tocarlo otra vez. Vamos a ver que hay conceptos que se van a ir repitiendo de una manera, ya os aseguro que involuntaria. Van saliendo y se van repitiendo, y es muy interesante. Y vemos y recordemos que también nos llevaba una connotación de una fecha concreta. Vimos que realmente se relacionaba con los ángeles, con el sonido central de la trompeta de los 3 ángeles, el 4.º ángel. Por lo tanto, hay una fecha dentro de ese mensaje. Todo eso define al sonido de trompeta. Vimos también que ese sonido era el sonido de Ruá también, que estaba dentro del mismo nombre, que Ruá era que el Espíritu Santo, ¿no? Que era el viento también, ¿no? Y evidentemente una trompeta suena porque alguien la hace soplar. Alguien la hace soplar. Recordamos que Juan el Bautista contestó a 3 preguntas. Recordemos el texto bíblico. Juan 1, del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Recordad, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Recordad, las 3 negativas de Juan el Bautista. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Uno que clama en el desierto. Esa voz de trompeta es la que él estaba efectuando en ese momento. Vimos que él dice, confesó y no negó, y hablamos de todo esto, que era homologueo, que era homologar, que era darle, digamos, la certificación al quien luego iba a venir como el Mesías. Vimos que no negó, pero fijaros lo que quería decir homologar, y ahora quiero hacer especial mención en la última parte. Recordemos que homologueo era homologos, lo mismo logos. Logos se utiliza en otros lugares como podemos ver aquí, el significado es tema, razonamiento, motivo, por lo tanto el mismo tema, mismo razonamiento, mismo motivo. ¿Y qué dice? La expresión divina, es decir, Cristo, el verbo. Recordad Juan 1:1, ¿no? Al principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Pues el verbo es logos. Por lo tanto, homologos es el mismo verbo, por lo tanto es el mismo Cristo. El mismo Cristo. Juan estaba diciendo, soy el mismo Cristo, hablo en su nombre. Y confesó y no negó, sino que confesó, recordad, dijo que no. ¿Por qué dijo que no? ¿Recordamos que dijo Elena White? Porque los que le escuchaban no querían creer, porque sabían que lo era, que él era Elías. No creían que él era Elías. Por lo tanto, él dijo que no para ellos porque tenía el corazón cerrado para reconocer que él era el segundo Elías, que él llevaba el espíritu de Elías en él. O sea que fijaros cómo el mismo versículo es contradictorio aparentemente, ¿no? Dice no negó y luego dice no. Lo negó para ellos. ¿Para quién dijo que sí? También lo veremos más adelante. ¿Para quién no lo negó? Lo veremos más adelante. Por lo tanto, homologar es mismo tema, mismo razonamiento, mismo motivo, mismo cálculo, ¿eh? Fijaros también cálculo de tiempo, ¿eh? Estamos todos ahora metidos en el cálculo de tiempo y fíjate como la misma palabra también lo dice, misma doctrina, mismo evangelio, mismo mensaje, mismo verbo. Por lo tanto, vimos que dijo no soy Elías, pero sí era Elías. Vimos que no era el profeta, dijo no soy el profeta, demostramos la vez pasada que sí que era el Mesías, que era el Moisés, que era el espíritu de Moisés, el espíritu del profeta estaba ahí, lo vimos en los versículos bíblicos. Y vemos también que en cierta manera es Cristo. Evidentemente no es Cristo como persona, eso que nadie lo suponga, por favor, no quiero que entremos en esta discusión, pero sí que recordad que sois uno en mí, vosotros uno en mí, uno y yo en vosotros, somos uno, por lo tanto hay una unidad con el pueblo de Dios. Y vamos a ver, y recordemos que también habla de los dioses con minúscula. ¿No sabéis que sois dioses? Recordad. Y como que el Mesías, joder, se me sale el Mesías, como Moisés, es que Moisés, como Moisés y Aarón eran, para Faraón eran como Dios y su profeta, ¿no? O sea que fijaros cómo esa similitud constante está y no tenemos que tener miedo de decirlo. No somos presuntuosos al decir eso. ¿Por qué? Porque si hablamos con autoridad, como hemos visto en la escuela sabática, si hablamos con autoridad, si hablamos en el nombre de Dios y hablamos y representamos a Cristo, no podemos ir con medias tintas. Es la palabra de Dios. Queda una pregunta en el aire. ¿En qué época del año fue liberado el pueblo de Dios del yugo egipcio? Vamos a dar vueltas sobre esto. Es interesante cómo va a acabar el culto porque ha sido imprevisible. Antes de esto, bueno, sabemos que en qué época no fue. Fue en primavera, ¿verdad? ¿En qué punto concreto, en qué festividad concreta? La Pascua, ¿verdad? Ahora vamos a recordar la escuela sabática pasada. Hablamos del cuarto mandamiento. Hablamos que estaba escrito en dos lugares diferentes. En Deuteronomio y en Éxodo. Deuteronomio 5, Éxodo 20. En Éxodo 20 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso en Éxodo 20. Y luego en Deuteronomio 5, acuérdate que fuiste siervo de la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Quedémonos con esto, por favor. Con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Fijaros cómo en uno está haciendo referencia al Dios creador
Y en el otro lugar está dando referencia a qué. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto del yugo egipcio, al pueblo hebreo del yugo egipcio? Evidentemente fue Dios. Pero fue a través de quién? De Moisés, que era Dios para Faraón. ¿Vemos? Estaba pisando la tierra, Moisés, no era un Dios del cielo, era un Dios en minúsculas en la tierra, haciendo la voluntad de Dios en la tierra, y estaba guiando con mano fuerte y brazo extendido. Quedémonos con esto, es muy interesante. Por lo tanto, recordad ese cuarto mandamiento, recordad que es sábado, sabemos que en sábado Cristo vuelve, tanto a nivel literal como en el día, como en milenial. Fijaros entonces por qué lo dice en paralelo, por qué se relaciona al Dios del cielo con un Dios, digamos, menor, iba a decir, un Dios en minúscula. Pues porque en la tierra alguien va a guiar al pueblo. El pueblo va a ser guiado por una persona y por un mensaje que lleva una vara. Y esa vara, que no es un garrote, es una vara, la vamos a estudiar también, más todavía, porque va a dar de mucho esa vara. Agradezco al hermano que me hizo caer sobre el tema de la vara, porque es que es impresionante. Os tengo que volver a decir, lo que estoy presentando aquí es la recopilación de muchas cosas que los hermanos van diciendo. Que quede esto claro, es todo el ministerio el que está llevando al mismo lugar. Pues ahí estamos. Recordemos que Juan tiene esos espíritus, Moisés, Elías y Cristo. 3, ¿de acuerdo? Y Moisés vamos a seguir hablando de él. Curiosamente, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. ¿Qué palabra hebrea para mano? Yad. ¿Os acordáis de Yad? Creo que sí, los que todos habéis ido siguiendo las conferencias. ¿Yad qué era? Yad estaba relacionado directamente con el costado traspasado de Jesús. Recordemos cómo Yad tiene muchos significados, como podéis ver abajo, pero que Elena White nos recuerda que cuando en Habacuc nos habla, Habacuc 3:4 creo que es, nos habla del costado traspasado de Jesús, bueno, nos habla de la mano, ¿no? El poder que surge de su mano, ¿no? Pues dice Elena White que ahí se debe recoger la nota que había en la King James Version, que decía que aquí se debe leer costado, side. Y dice que eso es lo que se tenía que aplicar en ese versículo. O sea, que no está relacionado directamente a Yad con el costado traspasado de Jesús, el escondedero de su poder. Pero que a la vez significa mano. Y vamos a ver que significa mano abierta. Mano abierta, por favor. Esto va a ser importante, parece una tontería, pero esto va a ser importante de ahora en adelante. Si la mano está abierta, o está cerrada, o es una garra, vamos a ver que es importante. Toda la simbología, vamos a ver hasta qué punto la palabra de Dios, todo lo que dice, hasta las posiciones de las cosas, de una mano, todo tiene un significado y es necesario. Porque así, si no, no podemos avanzar, no podemos comprender más cosas. Fijaros, mano extendida, o sea, mano fuerte era mano abierta, y brazo extendido. ¿Esto qué es? Por allí. Por allí. Los que no quieren ir por allí, ¿qué estamos dividiendo el pueblo, verdad? Por allí hay que ir. Esa es la expresión de ese cuarto mandamiento. De la salida de Egipto. Si no, no vamos a salir de Egipto, ¿sabéis? No saldremos de Egipto si no seguimos a la mano abierta y el brazo extendido que nos diga dónde tenemos que ir. Indicando poder, medios. O sea, medios por los cuales, ¿cómo podemos salir de Egipto? ¿Cómo podemos salir de Babilonia? Nos dice los medios también. ¿No lo está haciendo el cuarto ángel? ¿No lo está haciendo el mensaje del tercer Elías? ¿No está diciendo cómo debemos seguir? ¿Qué medios debemos utilizar para salir de Babilonia? Y una dirección. Todo. Fijaros, poder,
medios y dirección. ¿Podemos tener alguna duda si estamos en el camino correcto? ¿Verdad que no? Tenemos poder, medios y dirección. Y sabemos estar relacionado con el costado traspasado de Jesús. Por lo tanto, con su sangre, la que nos salva. Es Cristo mismo. Es cristocéntrico el mensaje. ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos aún dando vueltas a la cruz, ¿eh? Llevamos muchos años dando vueltas a la cruz. Vamos a entrar en un tema concreto, el nacimiento de Juan. Porque es interesante ver cuándo nació para ver cuándo empezó su ministerio. Después de estos días concibió Elisabet, su mujer, la mujer de Zacarías, y se mantuvo recluida durante 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se fijó en mí para quitar mi oprobio entre los hombres. ¿Sabéis qué significa Elisabet? Elisabet era la que anunciaba la venida de un próximo bebé, creo. Bueno, Elisabet es la madre de Juan el Bautista, sí. Pero el nombre Elisabet, el nombre hebreo, ¿sabéis lo que significa? Eli. Sabet viene de Sabá y es Sheba. Eli, Sheba. Sheba es 7. Es 7. Dios, Eli. El Señor del 7. El Señor del pacto. El Señor del sábado. Eso es Eli Sheba. Eso es Elisabet. Pues el Señor del sábado dice: para quitar mi oprobio entre los hombres. ¿Qué ha dicho? Eli Sheba, Dios del sábado, dice que va a tener un hijo, por fin, para quitar mi oprobio entre los hombres. Literalmente Elisabet era una mujer estéril, que no podía tener hijos, y eso era un oprobio para ella, porque antes la mujer que no tenía hijos estaba mal vista, no estaba considerada, y sentía pues lo peor de la sociedad. Y ella tuvo un hijo. Pues su nombre ya estaba diciendo, como si Dios hablara: van a hacer alguien para quitar mi oprobio entre los hombres, para que dejen de insultarme, para que dejen de menospreciarme. Va a salir alguien que va a decir las cosas como son. Impresionante, fijaros en esto. Al 6º mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel le respondió y le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que van a hacer será llamado Hijo de Dios. O sea, al 6º mes de haber concebido Elisabet, la madre de Juan el Bautista, se presenta el ángel Gabriel a María. He aquí que tu parienta Elisabet, por lo tanto eran parientes Elisabet y María. Por lo tanto, Juan el Bautista, que iba a nacer de Elisabet, y Jesús, que iba a nacer de María, eran parientes también. Una especie de primos en algún nivel. He aquí que tu pariente Elisabet, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que era llamada estéril. Era estéril y concibió. Y ya está de 6 meses. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. La fue a visitar, ¿de acuerdo? María, cuando le pasa esto con el Espíritu Santo, que la cubre, que le insemina, ella tiene un hijo, le concibe, ¿no? Entonces va a ver a Elisabet. Y aconteció, en cuanto oyó Elisabet el saludo de María, saltó la criatura de su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo.
ya desde su vientre, Jesús, que no era nada, como hombre era nada, ya como que le bendice a Juan de feto a feto, digamos, ¿no? Que no era ni feto, acababa de ser concebida. Es impresionante. Ya había una comunicación entre ellos desde antes de nacer, ya había algo especial entre ellos, eran uno ya. Por lo tanto, vemos que hay 6 meses de diferencia entre la concepción de Juan el Bautista y la concepción de Jesús. Por lo tanto, es de esperar que 9 meses después, con 6 meses de diferencia, nazca uno y el otro. ¿A qué edad Jesús fue bautizado? 30 años. Sabemos que para los hebreos 30 años era la edad a partir de la cual se consideraba que un hombre era maduro y podía, pues, como ejercer su ministerio, ¿no? Incluso un maestro podía predicar y podía presentar. A los 30 años era, pues, lo que... Bueno, sacerdote. Fijaros lo que dice el Deseo de todas las Gentes, página 107. Dice, era difícil para el Sanedrín postergar la investigación de la obra de Juan el Bautista. Algunos recordaban la revelación dada a Zacarías en el templo. Zacarías, recordad que le he revelado a él que iba a tener un hijo y tal, ¿no? Por lo tanto, se hablaba. Él cuando salió, pues claro, explicó lo que le había pasado, ¿no? Él se quedó mudo, bueno, explicó. Exacto. Por señas lo expresó lo que había pasado. Y no podía explicarlo, pero ¿qué pasó? Cuando Juan nació, le volvió el habla, ¿no? Porque le querían poner Zacarías a Juan, como al padre. Pero dijo Juan, ¿no? Se llamará Juan. Y todos decían, no, pero no puede ser. Y entonces Zacarías escribió, ¿no? O lo dijo, creo, directamente. Y a Juan recordó el habla, ¿no? Y la gente quedó alucinada como ver cómo Zacarías recobraba el habla para decir el nombre de Juan, ¿no? Todo eso corría. Todo eso se había olvidado, pero se recordó cuando empezaron a ver a Juan otra vez, ¿no? Dijeron, es el hijo de Zacarías, ¿no? ¿Qué pasará, no? Dice, y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. ¿Qué es heraldo? Lo veremos, ¿qué es heraldo del Mesías? Esa era la profecía de Zacarías, ¿eh? En los tumultos y cambios de 30 años, estas cosas habían sido en gran parte olvidadas. Ahora la conmoción ocasionada por el ministerio de Juan las traía a la memoria de la gente. Recordemos que Juan era hijo de Elisabet, y Elisabet era descendiente de Aarón, de los sacerdotes. Y él dice que, ¿cuándo se presentó Juan? ¿Qué dice aquí? Cambios durante 30 años. Por lo tanto, él también tenía 30 años cuando se manifestó, cuando empezó su ministerio. Desde que Zacarías el padre dijo la profecía, hasta ese momento, 30 años. Por lo tanto, sabemos que Cristo y Juan, el Bautista, tenían la misma edad cuando empezaron a predicar. Por lo tanto, si tenían la misma edad y uno nació 6 meses antes que el otro, ¿cuándo empezaron su ministerio? Empecemos a pensar. Heraldo, mensajero, persona que lleva un mensaje. Pero fijaros, no es solo esto, dice, aquello que anuncia algo que va a suceder. No solo la persona, sino que el mensaje también es un heraldo. Y es un mensaje que va a suceder, no anuncia algo, no, es una profecía, va a suceder. Por lo tanto, si Jesús se bautizó y empezó su ministerio público a los 30 años, otoño, fiesta de tabernáculos, 3 años y medio antes de su muerte, primavera, Pascua, y si Juan el Bautista también tenía 30 años cuando empezó su ministerio, pero sabemos que fue engendrado y que nació 6 meses antes que Jesús, ¿en qué época del año, festividad, empezó el ministerio público de Juan el Bautista, el segundo Elías? No, en otoño. En otoño fue bautizado Cristo. Sí, y empezó su A los 30 años.
Si Juan el Bautista tenía también 30 años y nació 6 meses antes, ¿cuándo empezó el ministerio de Juan el Bautista? Primavera. ¿En alguna fiesta concreta? Pascua. Pascua. Porque si en Pascua murió Cristo y 3 años y medio antes fue bautizado, por lo tanto, 3 años y medio de Pascua, 3 años y medio menos, que es medio año de diferencia no cuadran los años. Si fuera 3 años sería otoño, pero medio año más ya es primavera. Y es Pascua, porque es de fiesta a fiesta. Perdón, es tabernáculo, es de fiesta a fiesta, ¿no? Pascua, tabernáculos. Por lo tanto, y son 6 meses antes, vuelve otra vez a Pascua. O sea, vamos de fiesta en fiesta constantemente, ¿eh? Así que el ministerio de Juan el Bautista empieza en Pascua 6 meses antes que el ministerio de Cristo. Público, ¿eh? Por lo tanto, esos 6 meses de diferencia entre las dos fiestas, entre la fiesta de Pascua y tabernáculos, ese paralelismo de las dos fiestas, que son casi idénticas, recordad, duran lo mismo casi. Incluso el día 10 pasa algo también antes de cada fiesta. Antes de Pascua, el día 10 se elegía al Cordero. Antes de tabernáculos, el día 10, Yom Kippur. Paralelismo. Entonces, Juan el Bautista, primavera, Cristo, tabernáculos, en paralelo. 6 meses. Justo ese medio año que nos vuelve locos a todos, o que nos volvió locos a todos, ¿verdad? 6.000 años y 6 meses. 2.000 años y 6 meses. ¿Por qué? Había algo que predicar primero. Había algo que predicar primero. Teníamos que pasar por primavera. ¿Por qué? Había que recorrer un camino de primavera a otoño. ¿Por qué? Porque había que anunciar al tercer Elías. Había que anunciar el mensaje del tercer Elías y al caudillo tercer Elías. Porque si no, no llegamos al otoño. No llegamos con vida. Porque si nadie estira la mano y el brazo y dice, por aquí, nos perdemos. No hay que adorarle. Vamos a ver cómo lo define luego, vamos a ver cómo llegamos a una conclusión de cómo definir a esta persona lo que hace. Y el ministerio público del tercer Elías y su mensaje, ¿empezaron en primavera también? Lo iremos viendo, no hoy. Seguimos con la vara de Aarón. ¿Recordáis? El almendro tenía esa flor de 5 pétalos y dijimos, qué curioso, 5 pétalos, ¿no? Y empezamos a hablar del 5, ¿no? Y dijimos, bueno, 5, y hablamos de las plagas. Mira, 5 plagas relacionadas con la vara y 5 no. Una eran con la mano extendida y otra con la vara. Qué curioso, ¿por qué? ¿No? Y dijimos, 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Justo en el contexto que estamos hablando ahora del guía, del que lleva la vara, que dice al pueblo dónde tiene que ir, ¿no? Y en ese contexto de anunciar la venida de Cristo, resulta que estamos hablando de 5, qué curioso, ¿no? Y otra vez, el hermano que os digo, me dice, oye, ¿y por qué no investigamos qué el 5 lo que quiere decir? Y pues venga, vamos a mirar. Y bueno, este libro, Los números en la Biblia, de Robert D. Johnston, tiene cosas muy buenas y otras que no tanto. Pero fijaros lo interesante de este libro. Vamos a leer los números en la Biblia. Es un libro paralelo al de Bullinger, que también lo podéis consultar. Este es un poquito quizás más resumido, y va mejor para si queréis hacer una vista rápida. Vamos a leer sobre el número 5. Y por favor, abrid vuestra mente, abramos nuestra mente y escuchemos lo que está diciendo aquí. Porque vamos a ver toda una serie de puntos que van a ir como poniéndose en un lugar. El número 5 se compone de 4 más 1. Hemos visto que 4 se refería a la relación del hombre con el
con lo creado, mientras que uno representaba a Dios en su perfecta suficiencia. El número 5, por lo tanto, indica la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Es muy interesante, ¿eh? La responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios, lo que nosotros podemos hacer. Nuestra parte, ¿eh? La acción. Así como 4 señalaba las obras de Dios creador, el número 5 revela su obra de redención, símbolo de la gracia. ¿El número? El número 5. El 5. Sí, el 5 revela la gracia. La gracia es el bien que se hace a quienes no lo merecen. Así pues, el número 5 muestra indignidad y debilidad. El 5 es el número del ejército. ¿Recordáis que hemos dicho antes de la batalla? Ay, perdón, del ejercicio. Es que luego será el ejército, lo siento. Ya he destrozado la sorpresa. Es que es muy pequeñito. El ejercicio y la responsabilidad. De la debilidad y de la gracia a pesar de la debilidad. O sea, lo que el hombre puede dar, a pesar de su debilidad, ¿no? Ese punto que le falta es Dios, pero Él hace lo que puede en su debilidad. Eso es el 5. 5 son los libros de Moisés, especialmente relacionados con el hombre, su fracaso y la subsanación de Dios. Cuando los israelitas redimidos por la sangre partieron de Egipto, lo hicieron en una formación que denotaba debilidad y consecuentemente gracia, en orden de batalla o en fila de 5. ¿Veis? Aquí está la batalla. ¿Recuerdas que hemos hablado de la batalla antes? Pues estaba aquí. En orden de batalla o en fila de 5. Esto es la versión de las Américas. Vamos a ver la versión del 60 también. Dices, ¿batalla tiene que ver con 5? ¿Por qué? ¿Por qué batalla es 5? Es la lucha, ¿verdad? La lucha del cristiano. «40 años después, tras un largo periodo de tiempo aprendiendo de los caminos de Dios en el desierto, el pueblo de Israel llegó a la orilla del Jordán». Y seguimos. Pero antes, hay una web muy interesante que es de los Testigos de Jehová, que tiene datos históricos y de toda una serie de tradiciones judías realmente impresionantes. Os la recomiendo, Watchtower se llama. Es importante, porque hay cosas que solo se encuentran allí y son muy, muy interesantes. Dice, más de 400 años después, la nación de Israel salió de Egipto deprisa, pero en orden de batalla, y bien organizada, quizás como un ejército de 5 divisiones. Es lo que ellos creían, que podían haber 5, ¿no? El grueso, y luego adelante, atrás, derecha, izquierda, ¿no? Como retaguardia, frente y los lados. Un cuerpo principal, la vanguardia, la retaguardia y los 2 flancos, como para proteger al grueso de la marcha, ¿no? Esta es la versión del 60. La versión del 60 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, dice, no dice en orden de batalla, dice armados. Pero si buscamos la palabra, es hamush, participio pasivo de lo mismo que H2570, leal, firme, es decir, soldados capaces. No cualquier soldado, soldados capaces, Armar, gente armada, véase 2568, que es lo que vamos a ver ahora, que es Hamesh, numeral primario, 5. O sea, armados quiere decir 5, viene del 5, o de quinto, como vamos a ver ahora. Pero vamos más allá. También está, dice, participio pasivo de lo mismo de 2570. ¿Y 2570 qué es? Homesh, de una raíz que no se usa, probablemente significa ser fornido, fuerte, o al menos grueso, ¿no? Dice abdomen, como obeso, o sea, alguien grandote, ¿no? ¿Y qué dice? Costilla, quinta costilla, quinta costilla. O sea, armado es 5 y es quinta, específicamente costilla. ¿A alguien le suena el tema de la costilla? Yad, hemos hablado hace un rato, el costado traspasado de Jesús, donde clavaban las llagas o las espadas para matar. En la quinta costilla. ¿Por qué?
porque es la altura del corazón. Hay que matar el corazón. El corazón, sabemos que, ¿qué pasa? No nos lleva por el buen camino, ¿verdad? Muchas veces. El corazón sale, no, nada bueno puedes esperar del corazón, algo así, dice, ¿no? La palabra de Dios. Cristo, lo intentaron herir por la quinta costilla, lo que pasa es que para atravesar la quinta costilla tendría que ser una perforación totalmente perpendicular. O sea, cuando clavaban así. Pero a Cristo no lo podían clavar así porque estaba elevado, entonces tuvieron que hacerlo desde abajo. Por eso el bazo fue perforado y salió toda su sangre. Pero la idea era atravesarle para llegar al corazón. La quinta costilla. Por lo tanto, recapitulemos, por favor, porque estamos en un ejército armado. ¿Armado? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por el derramamiento de su costado. Un pueblo guiado, un pueblo llevado, que le dicen dónde tiene que ir, ¿pero por qué? Porque el pueblo está escuchando al tutor. Si no escucha al que dice dónde tiene que ir, es porque no está bañado con la sangre de Cristo, no tiene aún aceite en el candelero y no reconoce la voz del Espíritu Santo. No reconoce truá, que es ruá, que es el Espíritu Santo. Vamos uniéndolo todo, poco a poco. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La piel de gallina, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por lo tanto, esa sangre del costado de Cristo es lo que nos arma. ¿Y qué conseguimos con ese armamento? Efesios 6, del 10 al 17, la armadura de Dios. La armadura de Dios. No lo voy a leer, es extenso y nos vamos, ahí hay más cosas que decir, pero leerlo en casa. Esa es la armadura de Dios. Y al final, ¿qué dice? La espada. ¿Cuál es la espada? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Con eso vamos a luchar. Y eso es en el 5. El 5. Quedaros con el 5. Vamos a ir siempre dando vueltas alrededor del 5, porque es lo que nosotros podemos hacer. Con la ayuda de Dios. El pueblo que siguió a Moisés es el pueblo de la herida del costado de Jesús. El mismo pueblo que sigue al mensaje del tercer Elías. La misma vara de almendro, el mismo caudillo, el mismo ejército. Se repite lo mismo. ¿Todos los que salieron de Egipto se salvaron? Pues aún queda camino. Aún queda camino. Sabemos la dirección. Escuchemos el sonido de la trompeta y lleguemos a la Canaán celestial. Seguimos con el número 5. 40 años después, tras un largo periodo de tiempo aprendiendo los caminos de Dios en el desierto, el pueblo de Israel llegó a la orilla del Jordán y su formación muestra que entraron en aquella tierra por gracia, ya que lo hicieron en orden de batalla. Bueno, lo que hemos leído ahora, ¿no? Cita Josué 1.14, versión de las Américas. En Éxodo 30 se describe la quíntuple composición del bendito aceite de la unción, que revela la gracia de su pureza. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. 5 componentes para el aceite de la unción, para ungir. 5 componentes. Esto va a ser interesante más adelante, pero bueno, los conceptos que os queden, El 5, aceite de la unción. ¿Qué representa el aceite de la unción? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Aquí se nos representan las excelencias morales y las perfecciones de Cristo, el Hijo del Hombre, el primero entre 10.000 y el más sublime de entre todos,
en el poder del Espíritu Santo. En la composición del aceite de la unción debe emplearse únicamente lo más selecto o lo más excelente de las especias. La primera de ellas, la mirra, es una especia de gusto amargo, pero de perfumada fragancia que se desprende libremente del árbol y representa la gracia desprendiéndose de sus labios, que son como lirios que destilan mirra fragante. La segunda de las especias, la canela aromática, es la parte interior de la corteza dulce y olorosa, que habla de la excelencia de su carácter, tal como lo conocieron los que pertenecían a su círculo más íntimo, los que formaban parte de su vida privada. El tercero de los ingredientes, el cálamo aromático, que forma el corazón del árbol, alude a la fragante perfección del pensamiento y el afecto de Cristo. La casia, última de las especias, compone la corteza exterior y simboliza igualmente la excelencia de su carácter, si bien manifestada en su vida pública entre los hombres. La corteza es lo que se ve del árbol, ¿verdad? Lo público. Pero fijaros cómo cada aroma está definiendo una parte del árbol, desde lo interior hasta el exterior. El tronco. Fijaros, sabemos que en la palabra de Dios el árbol hace referencia al hombre también, a las personas. Tenemos que recibir este aceite para poder seguir a Dios. El aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo, en cuyo poder Jesús siempre actuó. Se debía utilizar todo un hin, ya que Dios no da el Espíritu por medida a su Hijo. En la construcción del tabernáculo también predomina el número 5, mostrando así que la debilidad solo puede adorar a través de la gracia. El atrio tenía 100 codos de longitud y 50 codos de anchura. En cada uno de los costados había 20 columnas y 10 en cada uno de los extremos, que hacían un total de 60 columnas, o lo que es lo mismo, 5 veces 12, y que representaban el mandato de la gracia. Todos los números que hemos dicho son múltiplos de 5. Todos. También las columnas que sujetaban las cortinas estaban separadas por una distancia de 5 codos y medían 5 codos de altura. Toda la cortina del atrio se dividía en cuadrados de 25 codos cada uno. Las dimensiones del altar de bronce eran de 5 codos por 5 codos, y las del edificio en su conjunto de 10 codos de altura, 40 de anchura y 30 de longitud. Todo múltiplos de 5. ¿Por qué 5 el tabernáculo? ¿Por qué 5 el tabernáculo? ¿Qué representa el tabernáculo? ¿Sabéis? Elena White también dice que el tabernáculo representa a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque el tabernáculo era el cuerpo martirizado de Cristo. ¿Qué va a pasar a la iglesia? ¿La van a dejar pasar tranquilamente? La van a martirizar lo más posible. Por eso representa ese 5. Por eso Dios hizo el 5 en el tabernáculo. Lo que ellos podían hacer, ¿qué era? Pues ir, presentarse al tabernáculo y sacrificar. Era su trabajo, era lo que podía hacer la gente, sacrificar en representación del Mesías que había de venir. Eran sus actos, lo que ellos podían hacer para acercarse a Dios. En Levítico 26-28, Dios promete a su pueblo, a condición de que guarden sus mandamientos y anden según sus estatutos, que 5 de ellos perseguirán a un centenar. Impresionante, ¿no? 5 contra 100. He aquí debilidad recubierta de poder de Dios. Cuando David, que no era más que un muchacho, se enfrentó con Goliat y lo derribó, lo hizo con 5 piedras lisas del arroyo. Piedras lisas del arroyo. Quedemos con esto también. Sé que hay muchas cosas con las que quedarse, ya las recordaré, ¿vale? Pero 5 piedras lisas del arroyo. ¿Un canto rodado? ¿Es un canto rodado eso? ¿Quién era canto rodado? ¿Quién se llamaba canto rodado? Pedro. Pedro se llamaba canto rodado. O piedra, pequeñita. Eso lo dejamos ahí para otro día. Vemos aquí cómo la gracia de Dios suplió la insignificancia del hombre. 5 son los libros de la Biblia que se ocupan con detenimiento del corazón del hombre. Se les conoce conjuntamente como los Salmos, y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 5 partes se mencionan en la imagen que aparece en Daniel 2. Bueno, aquí se han equivocado, pero bueno, esto lo quería comentar también. Aquí hay un problema. La quinta representa un reino de barro cocido que consumirá a todos los demás. No es cierto. Son 5 reinos y el sexto es la piedra que viene del cielo
no cortada por mano humana, y lo rompe todo. O sea que, fijaros, el quinto, ¿cuál sería? Tenemos Babilonia, Grecia, Roma. Ay, perdón. Sí. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el quinto es Roma mezclada con barro, ¿no? Que es Europa. ¿Recordáis? Entonces, el quinto, que aquí se han equivocado, pero lo importante es que lo han dicho, porque el quinto, ¿quién es? El pueblo del tiempo final. El quinto, el 5, son los pies de la estatua de Daniel 2, y es el pueblo del tiempo final, el pueblo que está esperando a que llegue el 6, que es Cristo. Esos 6.000 años de historia, y viene Cristo. Ese 5 son los pies. En la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25, 5 de ellas eran sabias y 5 insensatas, también lo comenta. O sea, fijaros cómo todo está como cogiendo todo un matiz interesantísimo. En Lucas 9 nos narra cómo el Señor Jesús mostró su gracia al alimentar a una multitud de unos 5.000 hombres con tan solo 5 panes y 2 peces. La gracia se magnificó en la debilidad. Pablo en su primera epístola a los Corintios manifiesta su deseo de hablar 5 palabras con mi entendimiento. Esto es, palabras expresadas en la debilidad en espera de ser revestidas por el poder de Dios. O sea, es tu parte, luego esperas el otro 1, el que lo pone Dios, ¿no? 5 y el 1 que pone Dios, ¿no? Lo último, la palabra paracleto aparece en el Nuevo Testamento en 5 ocasiones. 4 de ellas se encuentran en el Evangelio de Juan, con referencia al Espíritu Santo, el Consolador, y una en la primera epístola de Juan, refiriéndose al mismo Señor Jesús, nuestro abogado. Fijaros, qué interesante esto, por favor. 4 para el Espíritu Santo. Y la quinta, para Cristo. Cuando hemos dicho que el 5 era ¿qué? La debilidad, era el pueblo de Dios que quería seguirle. El ejército, con ese tutor que los lleva. Por lo tanto, hemos dicho antes que ese tutor y Dios eran lo mismo. Pues aquí Cristo está tomando también el 5 para él, para decir, mira, el que camina con vosotros también soy yo. Hacerle caso. Hacerle caso. Así se expresa la gracia perfecta de nuestro Dios, que nos alcanza a nosotros, su pueblo, en nuestra impotencia, y nos provee de un abogado para que no pequemos, y de un abogado en su presencia, y de un abogado en su presencia si es que hemos pecado. Por lo tanto, tenemos aquí el 5 que parecía que era una casualidad, pero que nos está dando una connotación importantísima a lo que era quién lleva la vara de almendro. Por lo tanto, tenemos redención, gracia, Moisés, salida de Egipto, marchar, acción, nuestra parte, lo que nosotros podemos hacer, David contra Goliat. David también va a salir más adelante, si Dios quiere. Aceite de la unción, importantísimo. Espíritu Santo, santuario y Cristo. ¿Alguna de estas palabras no concuerda con todo lo que hemos estado haciendo respecto a este tema durante tantos días? Santuario, Cristo, Espíritu Santo, aceite de unción. Está hablando del pueblo que sigue a Dios en el tiempo final, que tiene que ser, ¿qué? Pues un pueblo que va a buscar a esos 144.000, es un pueblo donde tienen que salir los 144.000, por lo tanto, ¿qué busca? Busca la santidad, busca ser como Cristo. ¿Qué dice Elena White? Orad para ser de los 144.000. Ese es nuestro camino. También, 5 más 0. 5 y el 0, ¿qué era? El 0 que hacía, amplificaba el significado del 5, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con el 50? ¿Qué nos recuerda el 50? Pentecostés y jubileo. Pentecostés y jubileo. También está relacionado con este pueblo. ¿Cuándo es Pentecostés? ¿Cuándo era Pentecostés? ¿Lo acordáis? ¿Cuándo se celebraba Pentecostés? 50, por eso es Pente, ¿no? 50 días después de panes sin levadura, ¿no? Cuando pasaban 50 días, ¿qué era? Pentecostés. Pentecostés caía a finales de primavera, principios de verano. Era el último de primavera.
Era ya antes de entrar en el verano. Por lo tanto, es el pueblo, ese pueblo que está enfrentándose al sellamiento, que está enfrentándose al zarandeo. Recordad en verano que había el trillo, el grano se recogía, se machacaba, se guardaba, se limpiaba, y al final del verano, al granero. O sea, estamos entrando en ese punto. Recordad, ¿qué dice Cristo? Cuando veis las que reverdecen, ¿no?, la hoja de la higuera, ¿cuándo pasa eso? Se pasa en primavera, ¿no? Pero no está cerca. Claro. ¿En primavera para qué sirve? ¿Ves? El verano está cerca. ¿Qué pasa en verano? Se cogen los higos, ya se recogen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es ese momento en el cual, antes de llegar al otoño, que es cuando Cristo viene, el pueblo ya tiene que haber tomado su decisión. Por lo tanto, en verano ya hay que tomar la decisión. Ya hay el zarandeo, ya hay el sellamiento. Por eso es tan importante Pentecostés. Cita Elena White, Revion Herald, dice: las grandes verdades que han permanecido sin ser escuchadas e invisibles desde el día de Pentecostés deben brillar de la palabra de Dios en su pureza nativa. ¿Qué está diciendo aquí? Fijaros, desde el día de Pentecostés, desde el día del 5, de 50, desde ese día, hay cosas que deben volver a brillar en su pureza nativa. A aquellos que verdaderamente aman a Dios, el Espíritu Santo les revelará las verdades que se han desvanecido de la mente y también las verdades que son completamente nuevas. Fijaros, ¿qué dice? El Espíritu Santo dice que recuperará lo antiguo que se había olvidado, por ejemplo, los 6000 años, por decir algo, y que lo aplicará a cosas completamente nuevas. Y todo eso junto será la verdad presente. Todo eso. No podemos decir, no, es que esto, no, ya lo sabemos todo. No, somos laodicenses, ¿no? Como hemos leído antes, hemos hecho antes la escuela sabática. No podemos ser laodicenses. Aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, justo lo que hemos leído hace un momentito, traerán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad que está inspirada por el Espíritu Santo. De momento vamos por Apocalipsis, ¿verdad, Josep? Ya llegará Daniel, ¿no? Comenzarán a actuar fuerzas que no pueden ser reprimidas. Cuidado con dar patadas al aguijón. No pueden ser reprimidas. Cuidado con burlarse del tercer Elías. Cuidado. No pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que se han escondido de las mentes de los hombres. Los niños hablarán cosas que se han olvidado los mayores. El Señor ha escogido las cosas necias de este mundo para confundir a los sabios y las cosas débiles de este mundo para confundir a los poderosos. ¿Te sientes débil? Aleluya. Aleluya. Dios te ha elegido por eso. Está traducido de Revion Herald, lo leí en inglés. O sea que si encontráis en español puede ser que haya alguna variación en alguna palabrilla, ¿no? Pero el concepto es el mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 13, 51-52? ¿Qué dice? ¿Habéis entendido estas cosas?, les dijo Jesús. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo acabamos de leer, Elena White, la palabra de Dios, casi las mismas palabras. Veremos después de dónde dice esto, hoy no, otro día. ¿Después de qué parábolas? 7 concretamente, en Mateo 13 hay 7 parábolas que vale la pena leerlas seguidas, y luego dice esto. Lo veremos más adelante. Pero ahora nos quedamos con esto. En la versión del 60 dice, Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos, porque había escribas allí también, ¿verdad? En el pueblo en Jerusalén. Supuesto pueblo de Dios, entre los fariseos había escribas. Eran escribas que liaban al pueblo. Pero el escriba docto, en el reino de los cielos, o sea, el buen escriba,
¿Es semejante a qué? A un padre de familia. El amo de casa es un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es lo que está haciendo el ministerio del cuarto ángel? No está recuperando las cosas antiguas y está aportando las cosas nuevas. Y no hay contradicción. ¿Es un escriba docto? ¿Es un escriba docto? Está hablando de una persona escriba docto, también. Fijaros bien, Docto en el reino. En el reino, exacto. Docto en el reino de los cielos. Teología. No en teología, exacto. Teología y según que, bueno, la falsa teología, ¿no? También. Sí. Bueno, pues entonces al listado que hemos visto aquí tenemos que añadir Espíritu Santo, perdón, Pentecostés y Jubileo. Y ya tenemos el conjunto. El número 5. Ese almendro. Esa vara de Aarón. Ese aceite de la unción, que ya lo tocaremos otro día. Qué curioso, ¿verdad? Porque tenemos la mano extendida y resulta que la mano extendida nos la miramos, ¿no? Y a veces hacemos las cosas y no nos damos cuenta, pero tenemos 5 dedos, 5. ¿Qué es? ¿Qué hemos dicho? Lo que puede hacer el hombre con la ayuda de Dios. Con tus manos, ¿qué puedes hacer para Dios? ¿Qué toca ahora? ¿Por qué nos puso 5? Bueno, creo que al principio a lo mejor tenían 6, pero ahora tenemos 5. Tal como estamos ahora tenemos 5. ¿Por qué ahora en el tiempo final tenemos 5? Creo que los gigantes tenían 6. Algunos. Bueno, tenemos 5. En las manos y en los pies. En las manos, espérate, que me has quitado. Y en los pies. Tenemos 5 porque hay que andar también. Hay que predicar, hay que dar el evangelio, hay que irse. Tenemos 5 también. Es muy curioso esto, ¿verdad? Podría ser 6, 7, 2, 3, 5, yo qué sé, hay animales con todo tipo de dedos, ¿no? Pero ¿qué pasa también en las manos? ¿Veis algo raro en esta, iba a decir radiografía por mi trabajo, radiografía? Ahí son las manos, ¿verdad? Las manos que están actuando, que tienen que actuar para Dios, pero que han puesto ahí un chip. Un chip. ¿Ese chip para qué sirve? Recordemos, ese chip es la señal de la marca, de la bestia, ¿no? Estábamos hablando. Esa manera de poder identificar a las personas que guarden el sábado. Decir, mira, tú estás guardando el sábado, ¿no? Muy mal. Si te lo pones sabrán lo que haces y evidentemente si te lo pones podrás comprar y vender, pero no estarás siguiendo lo que dice Dios, ¿no? Tienes que intentar no ponerte la señal de la marca de la bestia, pero eso va a traer consecuencias. Si tú quieres hacer lo correcto y te pones el chip, esas manos que van a hacer lo correcto, ¡wow!, se van a ir a hacer otra cosa. Y las acciones tuyas ya no van a ser las acciones que Dios pide. Nos quiere Satanás dirigir nuestros actos a otra dirección. Es un símbolo interesante, me pareció. Luego, evidentemente, los pies, 5 dedos, hay que andar, hay que llevar a las personas al mensaje, hay que llegar a ellos. 5 sentidos. ¿Por qué tenemos 5 sentidos? El 5 es nosotros, actuando para Dios. Es lo terrenal actuando para lo celestial. Dios con minúscula, actuando para Dios con mayúscula. Habíamos hablado de un padre de familia, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios de un padre de familia? Es muy interesante, vamos a ver esto, vamos a ir, bueno, lo más rápido posible. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Por lo tanto, ya había salido de madrugada, ya había contratado obreros, ya había obreros trabajando en su viña. ¿Verdad? El padre de familia. Dice que el reino de los cielos es eso, Dice que concordó con ellos 1 denario al día. 1 denario. Aquí tenemos las monedas romanas, ¿no? Denario viene del latín. Pues el símbolo del denario, porque es 10, es una X. Fijaros, qué interesante. Les dio 1 denario, no les dio un quinario, ni un sestercio, ni un as, ¿no? Les dio 1 denario. ¿Recordáis alguna señal que sea como una X? La letra Aleph.
Tau. Bueno, Aleph también. Pero la Tau fue utilizada en Ezequiel 8. ¿Recordáis? Ezequiel 8 se ponía una señal en la frente del pueblo. El ángel venía, el exterminador, cuando veía la señal en la frente del pueblo, que la señal, la palabra era Tau, que recordad que en el hebreo, digamos, antiguo, no estipulado, como tenemos ahora las letras ahora, era una crucecita, que realmente relacionamos con la cruz de Cristo, ¿no? Si tienes la cruz en la frente, no te va a eliminar el ángel exterminador. Pues resulta que el denario es una X, es como una señal. Era la paga del padre de familia, que es Dios, que te viene a recopilar. Para trabajar para Él, te da una señal. Cuando trabajas para Él, tienes la señal. Tienes la X puesta, ese denario. Que aún no se lo ha dado, se lo ha prometido. Recordad, está trabajando y aún no le ha pagado el denario. He convenido con ellos un denario al día, ya están trabajando. Y ya hay gente trabajando, pero ahora empieza a hablar de unos concretos a partir de ahora. Ya hay unos cuantos trabajando y ahora vamos a hablar de unos cuantos concretos que habla hasta el final. Dice, saliendo hacia la hora tercera del día, vio a otros que estaban de pie en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez hacia las horas sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Cuántas veces salió? 3, ¿no? Ya había salido antes. Estamos hablando de las que está explicando específicamente. La hora tercera, la hora novena, perdón, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena, ¿no? Cada 3 horas fue a buscar a alguien. Y saliendo hacia la hora undécima, halló a otros que estaban parados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No suena como las vírgenes están dormidas, ¿no? Y que, oye, despierta, ¿no? Y, ¿qué estáis haciendo aquí parados? Y les coge, ¿no? Le dijeron, porque nadie nos contrató. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Que nadie les fue a decir, oye, Cristo viene, ven a trabajar. No, eso no lo tenía, tiene otra cosa, pero interesante. Muy interesante. Pero bueno, vamos a ver más. Es emocionante el final, Lo digo por si os dormís, el final es emocionante. Les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ya no les dijo ni un denario, les dijo lo que sea justo. Al caer la tarde, eso es ir por fe, Al caer la tarde, el dueño de la viña dijo a su administrador, o sea que él no iba él en persona, dijo a su administrador, alguien de su total confianza, en la versión del 60, mayordomo, ¿qué quiere decir? Epítropos, comisionado, es decir, administrador doméstico, guardián, intendente, mayordomo, tutor, me encanta esta palabra, tutor. ¿Un tutor quién es? Te va diciendo, oye, mira, por aquí, como el ayo, ¿acordáis? Por aquí, por allá, el ayo iba con esa vara, iba diciendo, ¡pam! ¡Pam! ¿No? Te estás yendo, ¿no? Lleva una vara el ayo también, Lleva una vara, Es muy emocionante, yo es que tengo mucha calor ya. No, en serio, hace calor aquí. Dice, epitropé, es el siguiente, dice, permiso, es decir, por implicación, poder pleno. Poder pleno. El administrador tiene poder pleno para hacer y deshacer. Comisionado, tiene una comisión que hacer. Viene de epitrepo. Entregar, transferir, es decir, permitir, conceder, dar, dejar, permiso, permitir. Él permite. Por aquí, no vas bien por aquí. Por aquí no vienes, si no vas por aquí no vienes. Si no vas por aquí no vienes. ¿Por qué? Porque los demás se van a desviar contigo. Si no vas por aquí, no vienes. ¿No debemos dar gracias a Dios por tener a alguien aquí que nos diga eso?
Debemos agradecerlo, no debemos pensar que es malo, es lo que ha hecho durante toda la historia con los profetas. Toda la historia. Ha enviado a alguien terrenal para guiar a un pueblo. Entonces, ¿va a ser diferente ahora? ¿Qué más dice? Tropé. De aparentemente primario, trepo, que quiere decir giro, es decir, revolución. Figurativamente, variación. Hay una revolución. O sea, este mayordomo tiene que hacer tantas cosas, tiene que mover tantos hilos, que va a revolucionarlo todo. Va a coger la vara y va a decir por aquí, por aquí, por aquí, y lo va a revolucionar todo. Lo está revolucionando todo. Es el mensaje del cuarto ángel. Fijaros la palabra mayordomo, lo que está diciendo. Y ese es el encargado que Dios pone, ¿para qué? Para dar la paga, ¿eh? Vamos a seguir leyendo, seguimos leyendo, ¿eh? Dice, al caer la tarde el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los últimos hasta los primeros. Al venir los que habían ido hacia la hora 11, recibieron cada uno un denario. El denario que era la X, ¿verdad? ¿Quién pone la señal? ¿Quién da el denario / pone la señal a todos los obreros que han estado trabajando? El administrador, el mayordomo, señala al pueblo. Es impresionante, ¿eh? Dios le dice, pam, 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 pam. Al venir también los primeros pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Es la salvación, es el sellamiento. ¿Qué más queremos? Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago injusticia, ¿no te concertaste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros últimos, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Los últimos, los de la hora 11, los primeros. ¿Por qué? Hora 11. Venga. Clases de... Vamos a ver cómo estamos de horario hebreo. La tercera hora del día. ¿Qué hora es? Las 9. La sexta hora del día, las 12. Las novena hora del día, las ¿qué? Las 3 p.m., ¿verdad? Y la 11ª hora del día, las 5. Bueno, es que, vamos, yo creo que las 5 de la tarde. Las 5. Los de la hora 11ª son los del 5. Y fueron llamados por quinta vez, porque al principio ya había llamado a algunos y luego llamó 4 más. O sea, las 4 llamadas son las del tiempo final. Son las Bueno, ya veremos qué tiempo incluye todo esto. Pero son las 4 últimas llamadas. Las 4 últimas llamadas. La última llamada es la llamada de las 5. A las 5 es la última llamada. Si no escuchas la llamada, esa última llamada, te pierdes. Te pierdes. Si no escuchas la llamada del almendro, del que lleva la vara de almendro, del que extiende la mano con brazo extendido, del que grita y da la voz y dice, por aquí, si no estás con él, te pierdes. Perdón, una cosa. Sí. El Tea Party que tiene tanto que es a las 5 de la tarde. No. Bueno. Bueno, seguimos. Perdonad si a lo mejor me emociono un poco, pero es que... No, a veces es que me lo paso bien también, ¿vale? Me lo paso bien porque creo que la palabra de Dios es pasárselo bien también. Con Dios te lo pasas bien también. No nos estamos burlando de nadie, ¿eh? Es que es impresionante cómo todo cuadra, ¿eh?
Quedémonos con el mensaje, no con el mensajero, por favor. Entonces, ¿qué pasó a las 9 de la mañana? Vamos a ponernos serios, ¿vale? La tercera hora. ¿Qué pasó a la tercera hora? Cristo fue crucificado. Por favor, vamos a estar atentos porque esto no es porque sí, ¿eh? Esto no es porque sí. Vamos a entender incluso por qué 4 ángeles. Esto no es una tontería, ¿eh? Es la hora del primer sacrificio. La hora del primer sacrificio. ¿Qué pasó a la sexta hora? La oscuridad. Tinieblas. ¿Qué pasó a la novena hora? La muerte. La muerte. Segundo sacrificio. Bueno, ahí ya no he metido nada. Ahí ya no he puesto nada de Cristo, pero podía haberlo puesto. El descender de la cruz, meterlo en la tumba, etcétera, etcétera, ¿no? He puesto otra cosa. He puesto la vara y la mano extendida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo esto, ¿cuándo sucedió, hermanos? ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Cuándo sucedió todo? Pascua, primavera. Estaba previsto. Pascua, primavera. ¿Cuándo empezó Juan su ministerio? Pascua, primavera. ¿Qué estamos representando como ministerio del cuarto ángel, como ministerio del tercer Elías, como mensaje que va a llegar a todo el mundo? La primavera. Perdón, Ángel, a las 5 de la tarde, la lanza. La lanza. La lanza. Aquí me dice Javi. Javi me está recordando que probablemente la lanza se hizo cuando Cristo había muerto, poco antes de ser... Sí, porque ahí cuadra todo. Ya pondrías la lanza y ahí sale la sangre, tenemos yad y estamos todos bañados con su sangre. ¿Lo veis como esto es el Espíritu Santo? No soy yo, ni es él, ni el otro, somos todos. Me veis a mí, pero hay mucha gente aquí detrás currando, muchísima gente. Fijaros qué impresionante, porque todo está envuelto en la Pascua. ¿Cuántas veces salió a buscar obreros el padre de familia? Javi nos recuerda. Pues 5, y es verdad. Primero a la madrugada. Primero a la madrugada. La madrugada fue y envió y ya había recogido a todos. Pero esos representan todos los que fue llamando durante toda la historia. Pero ahora estamos hablando de 4 que son enumerados concretamente, ¿no? Con la hora concreta. ¿Por qué? Porque quiere exaltar a esos 4 grupos. Porque son los grupos que están más cercanos al final. Tenemos un primer grupo, un segundo grupo, un tercer grupo y un cuarto grupo. ¿A qué os recuerda esto? ¿A qué os recuerda esto? 4 ángeles. Además, son llamados. El Padre no solía buscar con un llamado, el Padre no solía buscar con otro llamado, no solía buscar con un tercer llamado, los 3 ángeles. Y el cuarto no es todos a la vez, como hemos visto ya con las presentaciones de Víctor. Elena White lo explica. El cuarto se une con el primero, con el segundo, con el tercero. Es uno, es un solo mensaje y incluye la fecha. Por lo tanto, el cuarto ángel, todos los mensajes. ¿Recordáis? Eso es la primavera. Eso es el resurgir de la gente. Es el despertar de las vírgenes. Es el cuarto ángel. ¿Cuándo dijo que vendría Cristo primero? En primavera. ¿Qué época del año dijo que vendría? En primavera. Sabemos por las conferencias de Víctor que habrá un segundo Miller también. Tercer Elías, segundo Miller. Es la misma persona que tiene las connotaciones de las 2 personas, de Elías y de Miller. Entonces estamos hablando que podría ser, supongamos, que el tercer Elías proclamara la primavera como la venida de Cristo, pero hubiera un error de interpretación y rápidamente dijera, no, esto es tabernáculos.
otoño. Esto ha pasado, hermanos, pero por una razón. Todo pasa por una razón. En ese momento la primavera era Miller. En este momento la primavera es el tercer Elías. Es el mensaje del tercer Elías, el mensaje del tiempo final. Hay que identificar al mensajero. Hay que identificar al heraldo de Dios. Si no, nos quedamos abajo. Es realmente impresionante, creo. ¡Qué parábola! ¡Qué parábola había ahí! Entonces, 5 es igual a 11. Con las matemáticas de Dios nos volvemos locos, ¿verdad? ¿Recordáis? 5 es igual a 11. Después del 11, ¿qué viene? El 12, ¿no? Se acabó el día, ¿verdad? Por eso es la 11ª hora, también la 11ª hora es el momento al final de que ya se acaba el día laboral y ya poco antes ya de recibir la paga, ¿no? Por lo tanto, está representando al pueblo que está llegando al tiempo final. Y después del 5, ¿qué viene? 5 del verano. El 5 es el verano. Después del 5, ¿qué viene? El 6. Después del 5 viene el 6. ¿Qué es qué? Los 6.000 años, Cristo vuelve. Entonces, el pueblo del 5 es el pueblo de la 11ª hora, es el pueblo que tiene que hacer el último trabajo, es el pueblo de los pies de Daniel 2, todo lo mismo, todo cuadra en el 5. Es el pueblo de la llaga, es el pueblo que sigue a la mano extendida. Es precioso, hermanos, precioso. Y solo hay que contar hasta 5. Con una sola mano tenemos suficiente para alucinar con la palabra de Dios. Y el 11, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? Aparte de un 11, ¿qué veis? 2, 1, sí señor. Dos unos. El número 1, al no estar compuesto de ningún otro número y siendo independiente de ellos, excluye la posibilidad de la diferencia. Es único. Es único. No hay otro igual, Excluye la posibilidad de la diferencia, es único. Por lo tanto, es el origen de los demás números y señala el inicio de las cosas. Al excluir la posibilidad de la diferencia, denota la unidad divina, su supremacía y su independencia, suficiencia que no necesita de nadie e independencia que no admite igual. Siendo el origen de los demás números, el 1 denota comienzo. El primer libro de la Biblia, el Génesis, narra, en el principio de las cosas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1, 1. Génesis 1, 1. En él Dios manifiesta su soberanía y supremacía y aparece como el que da y mantiene la vida, cualquiera que sea su forma. En el Antiguo Testamento se emplean dos palabras diferentes para la nuestra 1. Yachit, que significa solo uno, y Echat, cuyo significado es uno entre otros. Se habla de dos unos en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál creéis que es asociado a Dios? Vamos a verlo. Un ejemplo de esta primera se encuentra en Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El primer significado, el de uno solo, ¿no? Y el segundo significado se puede ver en Génesis 2:24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese uno está formado por dos personas, pero en cambio dice uno. En cambio el otro uno es un solo, su hijo único. Curioso, ¿no? O hay uno que es uno, pero son dos, y otro que es uno, pero es uno solo. Una unidad y uno, ¿no? Yachit, sin embargo, nunca se utiliza refiriéndose a Dios. Curioso, ¿verdad? Siempre se emplea Echat, el que es uno de varios. Uno entre otros, lo que indica no una unidad absoluta, sino una unidad compuesta, tres en uno y uno en tres. ¿Cómo se titulaba el culto de hoy? 3 en 1. Yo no sabía que iba a acabar así. Esta mañana casi no lo sabía que iba a acabar así. Es impresionante. ¿Vale? 3 en 1,
uno en tres. La gloriosa Trinidad. La palabra echat también se encuentra en Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es uno entre otros. Es la Trinidad. Y también en Zacarías 14:9, al hablar del reino venidero del príncipe de paz. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Atentos a esto, por favor. Por lo tanto, fijaros, porque 5 era igual a 11, ¿verdad? Ese 11 especial. El 11 nos ha perseguido, ¿verdad? Durante toda, creo que desde que empezamos, ¿verdad? Concretamente desde que empezamos a ser ministerio público. Uno es Dios, con mayúscula, ¿verdad? Hemos dicho que era Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en uno. Esposo. ¿Y el otro uno? ¿Y el otro uno? Elías, Moisés y Cristo. ¿Quién tenía esos 3 espíritus? Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios. Juan el Bautista, Dios. Que sumados son 6, si os fijáis. Sumados son 6.000 años. Cristo vuelve. Juan el Bautista y Dios. 3 en uno por un lado, 3 en uno por el otro. Dios con mayúscula, Dios con minúscula. El segundo Elías era Dios con minúscula. ¿Qué pensáis que será el tercer Elías? ¿Menos? Por favor, es muy serio. Es muy serio. Se nos va la salvación en esto. Podéis criticar lo que sea, pero la salvación se va en distinguir quién anuncia la verdad, quién anuncia la venida de Cristo y quién anuncia el cuarto ángel en toda su esencia. Y el pueblo que predica el mensaje del tercer Elías es la esposa que se prepara pura para recibir a su esposo. Y la esposa que queda al final pura, viva, son los 144.000, serán como Dios, como Jesús, como Cristo. Sin pecado como Cristo. Ya no pecarán. Por lo tanto, tenemos en azul a los 144.000, en rojo a Cristo mismo, a Dios mismo, que es unirse con la esposa, que también es parte de Cristo, como veis, de ese espíritu de Cristo, es uno en Él. Por eso ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se unirán porque los dos estarán igual, al mismo nivel. El 11. ¿Qué pasó el 11S? Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Y hasta ahí puedo leer. ¿Qué pasó el 11S? ¿Y 6 meses antes? Bueno, eso lo dejaremos para otro día. El 11S. ¿Por qué tanta historia Satanás con el 11? Aparte de bendecido por ley divina y lo asocia a Satanás, ¿vale? Pero a nivel terrenal, ¿el 11? ¿El 11S? ¿Qué empezó ahí? Bueno, lo vamos a dejar. Hasta aquí puedo leer hoy, otro día más, pero es muy interesante que nos quedemos con ese concepto del 5 como lo que nosotros somos como pueblo hoy, lo que nosotros somos como pueblo hoy, y qué podemos hacer con Dios. ¿Dónde ponemos nuestras manos? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿Dónde ponemos nuestra boca? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra mente? Eso va a decidir si somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios. Si vamos a estar junto al tercer Elías caminando por el desierto o no. Oremos.
Josep, pots fer-ho tu? No, bueno, lo faig. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, solo queremos hacer tu voluntad. Que tu obra siga, Señor. Utilízanos para lo que necesites. Estamos aquí para hacer lo que nos mandes, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la mejor disposición posible. Ayúdanos a ser ese 5, Señor. Ese 5 que has profetizado, Señor. Ayúdanos a unirnos a ti por fe. Y a seguir adelante porque es el único camino posible. No hay más. Ayúdanos a aplicar en nuestras vidas todo lo que sabemos y aceptar todo lo nuevo que quieres decirnos. Oramos por nosotros, pero también por todos aquellos que les cuesta escuchar, ya sea de dentro de la iglesia como de fuera, Señor. Ayúdanos a ser estandartes, Señor, portaestandartes. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.